Dios les bendiga, mis amados hermanos, gusto en verles. Qué bienaventurados son los que atienden el llamado de verdad para venir a la iglesia. Gracias a Dios por todos y cada uno de ustedes que lo tienen por prioridad, porque van a ser bienaventurados toda esta semana. Dios les bendiga, hermanos, también bienaventurados los que traen sus Biblias, amén. Benditos sean, hermanos, gracias a Dios por ello. ¿Qué haríamos sin la Biblia, hermanos? ¿Qué haríamos sin la guía? ¿Qué haríamos sin conocer la voluntad de Dios a través de su palabra? Estaremos perdidos, no encontraríamos el rumbo y así, de esa manera la tratamos. Hay que cuidarnos, hermanos, hay que cuidar nuestras Biblias, que es lo más sagrado, lo más importante que llega a nuestras manos, mis amados hermanos. No copien eso, por favor. Como dijo la hermana Julia, merecen un coscorrón. Ahora sí, Marcelo, le doy permiso. Con todo justa razón, un coscorrón sí se merece. Gracias a Dios por ello. Muy bien, mis amados, pues vamos a continuar. Cinco temas urgentes que se tienen que predicar ya, urgentemente, porque de verdad, hermanos, les comparto antes de iniciar y a modo también de introducción del tema. De verdad, hermanos, de verdad estoy preocupado. ¿Preocupado por qué? Porque he visto, hermanos, el pueblo, como dice el profeta Oseas, siendo destruido porque les falta conocimiento. De verdad, hermanos, me atrevo a decir que muchos han sido muy mal enseñados. Tienen ideas de doctrinas muy, pero muy equivocadas acerca de los temas que hemos estado viendo y de muchas más. Con el puro hecho de entablar pláticas, conversaciones con algunos de ustedes, me doy cuenta de que tristemente hace falta mucho conocimiento y sana doctrina. No lo digo por señalar a nadie, ni como un juicio, ni un ataque, ni una crítica, no, realmente, hermanos, es por amor, por lo cual me preocupé, porque a veces, hermanos, nos tomamos cosas que nos han enseñado otras personas y las tomamos como si fueran de Dios, y pues la verdad, hermanos, es preocupante porque vivimos engañados y hay tantas personas, hermanos, que siguen engañados, enganchados en esas malas doctrinas, que ven los festejos que hace el mundo como si no tuviera nada de malo. Uno de ellos, pues, es el que acaba de pasar precisamente, ¿verdad? El Día de Muertos, y la verdad es cansado estar repitiendo año con año lo pagano que es participar y lo ofensivo para Dios, que nuestros propios niños se los pongamos en bandejas de plata a Satanás, porque es una tradición inocente y no tiene ningún problema. Han muy mal enseñados, hermanos, la verdad, y es preocupante que cristianos pues participen de eso y todavía se justifiquen diciendo, pues es que nosotros lo hacemos por mera tradición. Es algo inocente, hermano, ni siquiera tienes idea de lo que haces ni lo que dices. Si supieras todo lo que hay detrás de esa satánica celebración, ni siquiera te atreverías a celebrar culturalmente lo que en México celebramos el 2 de noviembre. Ya no hablo del 31, del 2 de noviembre también, porque es tremendo, hermanos, y la verdad, en cuanto a conocimiento, sí estamos muy, pero muy necesitados de ello. Vienen otras celebraciones como lo que mencionó el hermano, viene Navidad, pero pues ya sabemos, ¿no?, precisamente qué tema, el de hoy pudiera ser un tema navideño, donde habla y muestra que pues precisamente Jesús no nació el 24 de diciembre, ¿verdad? Es obvio por lo que estamos leyendo y al leer las escrituras sabemos que pues el Señor jamás mandó celebrar su nacimiento, sino su muerte. Pero ya tendremos oportunidad de aclarar que el cristiano no debe participar en cosas paganas, hermanos, así que abran su mente y el Señor es el que muestra y el Espíritu Santo es el que guía, amén. Así que no nos rebelemos ante la autoridad que da el Señor, amén. Muy bien, vamos a terminar, bueno, no sé si culmine hoy, espero que sí, pero vamos a darle paso a nuestro tema importantísimo, el quinto tema de nuestra serie que hemos estado llevando, ya ni me acuerdo cuántas semanas llevamos, pero el propósito era, hermanos, precisamente esa preocupación acerca del conocimiento del infierno, lo que se conocía o se pretendía conocer del infierno.
lo que también erróneamente, hermanos, se pretendía conocer de lo que es el cielo verdadero, el cielo de la Biblia, no el cielo de las fantasías, caricaturas, películas, ni cuentos de abuelitas, con perdón a nuestras abuelitas, por supuesto, ni nada de eso. Los temas subsiguientes que tienen que ver con la palabra de Dios, sabemos la importancia que tiene en nuestras vidas, y culminamos, hermanos, pues con este tema que tendría que ser el tema de temas, el motivo por el cual venimos a congregarnos, que es nuestro Señor Jesucristo. Vimos, hermanos, que Jesús pues es el único camino de salvación, amén, no hay otro. Pero también vimos, hermanos, el domingo anterior que hay una preexistencia de Cristo desde el Antiguo Testamento. Cristo existe, hermanos, desde la eternidad antes de los tiempos, y que estos tiempos solamente son un paréntesis que el Señor abrió para llevar a cabo su plan para recuperar, como ya les había dicho, la tercera parte de los ángeles que le fue arrebatado en aquel tiempo Satanás cuando se rebeló en el trono de Dios. Y pues vemos, hermanos, que hay de sobra pasajes que nos hablan de que Cristo ya existía, pero aquí, hermanos, vamos a ver esto, y por esto lo voy a utilizar como iniciación del tema. Para aquellos que creen en las doctrinas o filosofías que este mundo enseña, no sé si se alcancen a leer bien, vemos, hermanos, que este señor, hablamos un poquito el domingo pasado, Mahoma dijo que él no sabía el propósito de la vida. Esta persona que también adoran muchos, el budismo, tienen por Dios a Buda, y Buda dijo, busque a sus seguidores, él les dijo, busquen la verdad. Y vemos este filósofo chino muy admirado que dijo, yo no soy el camino, porque también en aquellos tiempos, en su tiempo de Confucio, estas personas chinas lo tenían como si fuera un dios. Pero vean, hermanos, Jesús dice en la Biblia, yo soy lo que no es Mahoma, lo que dijo ni lo que es Buda, ni lo Confucio. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Así dice Juan 14, versículo 6. Así que, hermanos, vamos al pasaje que hoy quiero mostrarles, porque más allá de un tema navideño, quiero que vean, hermanos, la importancia de lo que este ángel del Señor les dice a los pastores. Y vamos al versículo 2, el capítulo 2, versículo 11, y dice así, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. A Jesús, hermanos, a Cristo se le conoce como Jesucristo, amén. Mucha gente, hermanos, mucha gente reconocerá a Jesucristo como un buen hombre. Incluso muchos de estas personas que vimos en la imagen lo tienen como un gran maestro. Las personas que tienen por religión, ¿se acuerdan la que vimos el domingo anterior? Cuando hablaba de 3 religiones principales que no conocían, que no siguen la Biblia. Bueno, pues estas personas que son famosas por aventar bombas, ¿verdad?, y crear terrorismo, ya saben a quién me refiero. Ellos tienen a Jesús como un profeta, pero nada más. No lo tienen como hijo de Dios. Pero estas cosas, hermanos, definitivamente son ciertas. Jesús fue un buen hombre, un buen maestro, un buen profeta, ¿correcto? Es correcto, hermanos. Pero estas 3 no definen en realidad quién es Jesús en verdad. La Biblia, hermanos, lo vimos el domingo anterior en Juan 1:1, que nos dice que Jesús es Dios, y es Dios en la carne, que Él encarnó en un ser humano y llegó a ser un hombre como tú y como yo, pero es Dios. Jesús vino a la tierra para enseñar, para sanar, para corregir y para perdonar. Y aún más, hermanos, a morir por cada uno de nosotros. Jesucristo, hermanos, es Dios. Es el Creador. Y el domingo anterior vimos que Jesús mismo estuvo creando todo lo que vemos, todo el universo.
Y Jesús, hermanos, es el Señor. Y al ser el Señor, este título, este nombre, significa que es soberano. Y la pregunta, hermanos, para cada uno de nosotros, ¿ha creído en este mismo Jesucristo? ¿Han creído en este mismo Jesucristo, hermanos? ¿O creen en otro Jesús? Jesús, hermanos, es el Señor Jesús. Y Jesús, hermanos, nos dice la Biblia en esta porción navideña, como se le conoce, ¿verdad? Dice, nos ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. ¿Pero qué es un Salvador y por qué necesitamos un Salvador? La Biblia nos dice que todos hemos pecado, que todos hemos cometido actos malvados, y lo hemos visto, hermanos, en el plan de salvación, Romanos 3:10, Romanos 3:26-23 y 3:26, no es al revés, ¿verdad? Y como resultado de nuestro pecado, somos merecedores de la ira y del juicio de Dios. El único castigo justo por nuestros pecados cometidos contra un Dios infinito, santo y eterno, es un castigo infinito y eterno, como lo menciona Apocalipsis 20 del 11 al 15. Esta es la razón, hermanos, por la cual necesitamos un Salvador, porque por nuestros pecados estamos condenados a un castigo por la eternidad. Jesucristo, hermanos, vino a la tierra y murió en nuestro lugar cuando vio Dios que el ser humano falló desde el inicio, desde el principio en el jardín del Edén. Después vio que el ser humano, su único afán era la maldad, como hoy en día, ¿cierto? No hay diferencia. Vio que el hombre quiso gobernarse a sí mismo cuando empezó lo de la Torre de Babel. Después vio que fallaron y mandó jueces, pues los jueces también fallaron. Después puso el sacerdocio levita, los sacerdotes fallaron. ¿Qué faltaba, hermanos? Que viniera el sol. Hay un dicho que dice que si quieres hacer las cosas bien, o que salga bien, lo hagas tú mismo, ¿verdad? Bueno, hermanos, pues Dios lo hizo. Y vino Jesús, vino Dios a la tierra en la persona de Jesús. Así que vino Jesús, y para poder saldar nuestra deuda, porque no podíamos hacer nosotros nada que pudiera salvarnos de ir al infierno, tenía que haber una ofrenda perfecta, que esa ofrenda la enseñó desde la ley dada a Moisés, cómo iba a ser la ofrenda para el perdón de pecados, y lo tenían que hacer, hermanos, prácticamente diario, porque diario pecaba, así como tú y como yo, ¿verdad? Todos los días pecamos, y todos los días tenemos que ir a la cruz de Cristo a pedir perdón. Así que es lo mismo, pero, hermanos, eso no nos iba a salvar de ir al infierno. Así que la muerte de Jesús fue un pago infinito por nuestros pecados. Jesús murió para pagar el castigo por nuestros pecados. Jesús pagó el precio para que nosotros no lo tuviésemos que hacer. Eso es lo que hizo Jesús. ¿Quién es Jesús en nuestra vida? Bueno, Jesús es el Salvador de toda la humanidad. La resurrección de Jesús de entre los muertos, probó que su muerte fue suficiente para pagar el castigo por nuestros pecados. Y su resurrección demostró que además de ser hombre, también era Dios. Y la resurrección de Cristo, hermanos, es el fundamento del Evangelio. Y así lo dice Corintios, capítulo 15. ¿Cuál es el Evangelio, hermanos? Que Cristo murió. Amén. Y fue sepultado y resucitó el tercer día. Y eso, hermanos, aquí indica que la resurrección fue la cúspide de nuestra salvación. Hermanos míos, tú puedes creer en que Jesús fue a la cruz por ti y murió y fue sepultado, pero si no crees en su resurrección, hermano mío, no puedes ser salvo. Tiene que ser completo, porque la obra de Jesús fue completa. Tú no puedes
creer en una obra incompleta de Jesús para que tú seas salvo, porque entonces, hermano, tu salvación no se ha completado. Puedes estar aquí, puedes llevar años en la palabra de Dios, pero si no crees que Jesús resucitó al tercer día, hermano, no eres salvo. Y eso es lo que vamos a ver, porque eso es importantísimo. Esa es la razón, hermanos, del por qué estamos aquí. Gracias a la resurrección de Jesús, porque es lo principal que debe de estar fundada nuestra fe, en que Jesús resucitó. Ahora, Jesús, hermanos, nos dice Lucas capítulo 2 versículo 11 que nació en la ciudad de David, o sea en Belén, un Salvador, pero da un título además. Dice que es el Cristo, pero además dice que este Cristo es el Señor. Hermanos, ningún creyente verdadero puede discutir eso. Jesús es Señor y Salvador. Nadie lo puede discutir. Pero, hermanos, Señor y Salvador son funciones diferentes. Y debemos tener cuidado de no dividirlos de tal manera que dividamos a Cristo. ¿Se puede hacer eso? Sí, hermanos. Tristemente, muchos lo hacen. Y aún, hermanos, me atrevo a decir en esta mañana que muchos de los que están aquí sentados tienen dividido a Cristo. Vamos a ver la razón. Y mi preocupación, hermano, es que no sigas viviendo más engañado. Tienes que entender estas dos funciones del Maestro, de nuestro Salvador y Señor Jesucristo, para que tu salvación, hermanos, en tu salvación tú ya no tengas dudas. ¿O por qué crees, hermano, que cuando pecas, cuando fallas, cuando caes en pecado que ya habías vencido, dudas de tu salvación? ¿Por qué crees? Una de ellas es porque Satanás pues está allá atrás de ti, ¿verdad? Con su trinche, que ya sabemos que no trae trinche, pero es una manera coloquial de que lo entiendas, haciéndote sentir culpable, indigno y merecedor de venirte a sentar aquí. ¿Por qué? Porque pecaste, o porque hiciste tal cosa, o porque le diste prioridad a algo sin importancia banal que a las cosas del Señor. Te sientes indigno. La otra es, hermano, porque Cristo, hermano, tú lo tienes dividido. Lo tienes a Cristo solamente de una manera muy conveniente, que te conviene tenerlo. Y hermanos, si somos honestos, de estas dos funciones, de estos dos títulos del Señor Jesús, la que más nos conviene es que solo sea nuestro Salvador, pero no nuestro Señor. Y ahí es donde está el peligro. Tenemos que entender esta parte. Para ti, mi amado hermano, que me escuches, ¿Jesús es tu Señor o es tu Salvador? Hay unas personas que hablan en este término como que el Señor, o se le conoce a esta parte de tener a Jesús como el Señor, como el señorío de la salvación. El señorío de la salvación es definido por una persona que piensa que es herejía el punto de vista que para la salvación de una persona debe de confiar en Jesucristo solo como su salvador del pecado, pero también, hermanos, rehúsa comprometerse a Cristo como Señor de su vida, sin someterse a su autoridad soberana. Pero lo que asombra, hermanos, es que algunas personas puedan definir esa verdad como antibíblica o herética, y lo tienen a veces hasta por convicción. Y la implicación, hermanos, es que definen que si no se reconoce a Jesús como Señor, no hay salvación. Y hay varios pasajes, hermanos, que respaldan esto. Y los vamos a ver a continuación porque los hemos tenido toda la vida enfrente. De hecho, los estamos estudiando, ¿verdad? Y los estamos memorizando. Antes de pasar estos pasajes, quiero decirles, hermanos, que
nosotros no hacemos a Cristo el Señor. Él ya es el Señor. Amén. Y aquellos quienes no le reciben como Señor son culpables de rechazarlo, de rechazar su señorío, rechazar su autoridad, porque cuando solo recibes a Jesús como Salvador, pero sin que sea tu Señor, hermanos, es incredulidad de lo que el Señor es. Y reconocer su señorío no es más que una obra humana como el arrepentimiento, hermanos, sino que de hecho entregarse a Cristo en su aspecto más importante de una fe verdadera es algo que produce el tener al Señor Jesús en nuestro corazón. No es algo que se añada a la fe. Hermanos, la salvación, y llévatelo en tu corazón, llévatelo de memoria y escríbelo, la salvación siempre viene después de tener a Jesús como Señor. ¿Y por qué lo digo, hermanos? Porque la Biblia lo dice. Y así lo debes de entender. Y así lo debes de enseñar. Y así lo debes de predicar. Y así lo debes de testificar cuando le estás hablando a las personas del plan de salvación. Y la razón, hermanos, de por qué no hay fruto, por qué las personas que reciben o dicen recibir al Señor o hacen la oración de fe o la oración de salvación, como le quieras llamar, no están aquí, porque no entienden este concepto. Y tal vez, hermano, tú mismo no has sabido cómo transmitir eso. Y es por eso mi preocupación. Pero gracias a Dios, hermanos, que esperamos la palabra. Amén. Vayan a la Biblia, hermanos, en Hechos capítulo 16. Vamos a empezar para que vean, hermanos, que no es una idea mía. Son las ideas de Dios, es la voluntad de Dios, son los mandatos y estatutos que el Señor decreta para que nosotros prediquemos su nombre y su evangelio. Hechos 16, por favor, hermanos, y vean cómo dice, por favor, cada palabra es importante. Hechos 16, en el versículo 31, por favor. Dice, ellos dijeron, ¿cree en el quién? ¿Dice en el Salvador Jesús? No, ¿qué dice? En el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Quién? Tú y tu casa. Pero vean, hermanos, el orden de las palabras. Vean cómo el Señor precisamente aquí nos está mostrando cómo se debe de predicar siempre. El Señor Jesús, para que pueda ser tu Salvador. ¿No dice así el orden? Esa es la idea, hermanos, y eso es lo que tenemos que hacer. Ahora, el pasaje que estamos estudiando, Romanos 10, capítulo 10, versículo 9, que te lo debes de saber ya de memoria, hermano. Amén. 10, versículo 9, y que vean cómo empieza. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Salvador. ¿No? ¿Cómo dice? Que Jesús es el Señor. Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, la resurrección que les dije en un principio, ¿cuál será la evidencia? ¿O cuál será el resultado? Será salvo. ¿Vamos entendiendo, hermanos? Otro pasaje, hermanos, el sermón de Pedro el día del Pentecostés, donde ganó ahí 3,000 almas en un solo sermón. Dice el Señor, sepa pues certísimamente, Hechos 2, 36, no les dije, hermano, disculpen, estamos en Hechos 2, 36, por favor. Dice así: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Salvador y Cristo. ¿Cómo dice? Señor y Cristo. ¿Y quién le da el título al Señor Jesús? Dios. Por eso les digo, hermanos, nosotros no hacemos a Cristo Señor. Él ya es el Señor. Amén. Ninguna promesa de la salvación, hermanos, es extendida a aquellos quienes rehúsan acceder al señorío de Cristo. Así que no hay salvación excepto en el señorío de nuestro Salvador.
Oponentes del señorío de la salvación ahí han ido a grandes rasgos para hacer el caso de que el Señor en estos versículos no significa Salvador, o significa como en otras traducciones amo, sino que hace referencia a su deidad. Pero Dios, hermanos, sabemos que Jesús es Dios y que Dios es Jesús. Amén. Porque así lo dice el Evangelio de Juan. Cuando hablamos, dice aquí el pasaje, que mandó a un Salvador, que es Cristo, el Señor. Cristo, hermanos, en griego significa el ungido de Dios. Y en hebreo se le conoce como el Mesías, que también significa el ungido. Así que, hermanos, este es el ungido, el Mesías que estaban esperando los judíos en ese tiempo. Y por medio de este ángel les llevó las buenas nuevas de que había nacido el Salvador, que es Cristo el Señor. Y eso es importantísimo, porque Señor, hermanos, sí significa Dios. Pero más que eso, hermanos, Señor significa un Dios que gobierna. Y solamente refuerza los argumentos para el señorío de la salvación, de que quien es el autor es el propio Señor Jesús. Nadie quien desea la salvación con fe genuina, sinceramente creyendo que Jesús es Dios, todopoderoso y eterno como cantamos, rechazará intencionadamente su autoridad. La fe verdadera no es, hermanos, solamente un servicio de labios. Nuestro mismo Señor pronunció condenación sobre aquellos quienes lo adoraban con sus labios, pero no con sus vidas. Y así lo dice Mateo 15, del 7 al 9, cuando les dice que esta generación de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y aquí, hermanos, tenemos que entenderlo como lo dice el Señor. Porque nosotros podemos estar aquí y sí, amén, gloria a Dios, bla, 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 pero el corazón puede estar en otro lugar. Puedes estar pensando, como a veces les digo de broma, porque sé que no es en broma, ¿verdad? ¿Qué voy a comer al rato? ¿A qué hora se irá a callar este? Ya lleva mucho tiempo. Si fuera una serie de Netflix, si fuera una película de los Vengadores, no, pues ahí ni te cansarías, ¿verdad? Pero como es la aburridísima palabra de Dios, pues que se calle ya, porque ya me anda de hambre y el domingo es el único día que tengo para descansar. Muy bien. Entonces, hermano, ¿estás aquí de labios o de corazón? Mateo 15, del 7 al 9. Es ahí donde dice, hermanos, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y aquí, hermanos, es donde muchos cristianos tienen el error de dividir a Cristo. Porque nos conviene, hermanos, nos conviene nuestra carnalidad solamente que Jesús sea mi Salvador. ¿Por qué? Pues porque me conviene no ir al infierno. Pero si es nuestro Señor, vean lo que dice el mismo Lucas en el Evangelio, Lucas 6, en el 46. Y son palabras del propio Señor Jesús. Lucas 6, 46. Y son palabras fuertes, hermanos. Desde ahorita te lo digo. El Señor Jesús dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Tener al Señor Jesús como Señor de mi vida es que Él gobierna mi vida. Y al tener a Jesús como mi Señor, yo le obedezco y yo hago lo que Él me mandó hacer. Y le doy prioridad siempre a las cosas que pertenecen a Dios. Siempre. Soy perseverante y puntual en ello. Y en mi vida jamás voy a referirme al Señor de una manera secundaria. O como que el Señor que se espere, primero está esto. No, hermano. Tener al Señor Jesús como Señor es porque le vas a obedecer lo que Él dice. Y por eso Él hace este reproche. Y les dice: me llamáis Señor, Señor. Porque para pedirle
Así es nuestro Señor, ¿no es cierto? Señor, necesito aquello. Señor, necesito lo otro. Señor, cuida a mi familia. Señor, esto. Señor. Y está bien, hermanos. A Él le gusta. A Él le gusta que le pidas. Pero también le gusta que le obedezcas para poderte otorgar lo que estás pidiendo. Y creo que, hermanos, el jueves quedó muy claro en los grupos de oración, ¿verdad? ¿Te gozas en las cosas de Dios? ¿Realmente vienes con gozo al Señor? ¿Realmente tu corazón le pertenece al Señor, lo que dice el Salmo? Hijo mío, dame tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. ¿Y qué tal, hermanos, la del viernes? ¿Lo leyeron, no? ¿Atendieron lo que el Señor les dijo ahí? Es que el pastor siempre nos está ahí poniendo el dedo en la llaga, hermanos. No es mi pensamiento, es el Señor. Y el Señor quiere que entiendan, hermanos, cuál es el camino verdadero hacia Él. Y Jesús es el camino, hermanos, pero no podemos llegar al Padre si no lo tenemos como Señor. Y Él mismo lo dijo, ¿verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y es algo que debemos entender desde aquí, hermanos, desde hoy. Un pastor llamado A.W. Tozer dijo: el Señor no salvará a aquellos quienes no puedan gobernar. Correctamente, hermanos. El Señor no salvará a aquellos quienes no puedan gobernar. ¿Porque le falta poder para gobernar? No, hermanos. Porque no quieren ser gobernados por el Señor Jesús. Venimos a la iglesia solamente buscando favores, beneficios, pero no venimos buscando su autoridad, porque no nos gusta obedecer, ¿verdad? A mí que me den, a mí que no me metan, a mí solo denme. Bueno, el Señor tiene ese reproche. ¿Dónde está tu corazón? Sigue diciendo: no dividirá sus funciones de Señor y Salvador. No puedes creer en un medio Cristo, ¿verdad? Lo tomamos por quien Él es, el Señor y el Salvador ungido, quien es Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. No sería quien es si nos salvó, nos llamó y escogió sin el entendimiento que también debe poder guiar y controlar y gobernar nuestras vidas como el Señor de nuestra propia vida. Así que, mis amados hermanos, si Jesús no es tu Señor, no es tu Salvador, porque Él no está dividido, no puede dividir sus funciones. Así que, mis amados, siempre cuando tengamos eventos en la iglesia, porque en el Antiguo Testamento, hermanos, se tocaba la trompeta y todo el pueblo iba a la junta, a la reunión, porque era trompeta de Dios y debemos de ir cuando toca la trompeta a la iglesia. Y todo lo demás se debe de hacer a un lado. Pero sabes que yo ya tenía un compromiso, cancelarlo, ¿no? O le prefieres cancelar a Dios. Y después, a la hora de las bendiciones, quieres estar en la primera fila, ¿verdad? Pues no, hermano. Cuando le cancelas a Dios quedas hasta el último. Y por eso pasan los años y no ves bendición. No ves resultado. Y en lugar de ver lo que tú fallas, estás viendo que dices: el Señor no cumple lo que promete. ¿Estás seguro, no? La Biblia dice lo contrario, dice la Biblia, que el Señor no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Habló y no lo hará, prometió y no lo ejecutará. Él es Dios, hermanos. Pero en ello tenemos que entender que tal vez el problema de toda nuestra vida, de toda nuestra existencia y de nuestro cristianismo tibio, es que Jesús no lo tenemos como Señor, solamente como un Salvador, porque es lo más conveniente. Y eso es muy tristísimo. Y lamentablemente, hermanos, ese es el testimonio que damos a los demás. Y primeramente le dirijo a ustedes, esposos, varones de Dios, porque son a quienes el Señor va a llamar a cuentas
por ese pésimo testimonio de no tener al Señor Jesús como Señor, de no obedecerlo, de no seguirlo, porque tú, hermano, eres quien gobierna tu casa. Y por eso en Hechos vimos donde dice que si tú tienes al Señor Jesús como tu Señor, serás salvo tú, y además ¿quién? Tu casa, o sea, tu familia. ¿Quién va adelante? El varón, no la mujer. Eso es trabajo del varón. Y cuando estos papeles se invierten, hermanos, se está atentando con el orden jerárquico que el Señor estableció en el matrimonio. Y sí, hermanos, tenemos que reconocer, la mayoría, hermanos, de las iglesias asisten más mujeres, porque las mujeres logran entender más el señorío del Señor Jesús. Pero no debería de ser así, tenían que ser el varón los ejemplos en todo sentido. El Señor, hermanos, son los que deben de pagar a los hijos y traerlos a la iglesia. Y la mujer debe de entretenerse, preparar el desayuno para venir a la iglesia. No al revés, ¿no? O no estar esperando y decirle, ay, párate tú, te toca. Hermano, eso no viene en la Biblia. De que digan, te toca a ti, no, hermano, eso no viene en la Biblia, lo siento. Eso todo, hermanos, tiene que ver con el varón, con la autoridad que Dios le dio al varón, porque así lo dice la carta a los Efesios, donde nos dice que el Señor Jesús es cabeza del varón. Amén. Es cabeza de la iglesia, pero el varón es cabeza de la mujer. Y a veces, hermanos, la mayoría de las veces la mujer toma el lugar del varón como cabeza. Y es antibíblico. Y es donde fallan muchas cosas. ¿Por culpa de la mujer? No, hermano, es por tu culpa, porque no tomas el rol que Dios te dio. Y la misma Biblia dice, hermanos, que a la mujer no le es permitido hablar en la iglesia. Pero tenemos que entender el contexto, porque esa se malinterpreta. No le permite hablar, hermanos, en el sentido de enseñar. Y una vez para que les quede claro esa falsa doctrina, no hay pastoras. Métetelo en tu cabeza, hermanos, la Biblia no habla de pastoras, solo hay pastores. Y eso es muy sencillo de entender. Cuando el varón se titula de ingeniero, de doctor, la esposa automáticamente no se convierte en ingeniera o en doctora, ¿verdad? Creo que nos queda muy claro eso, ¿verdad? Bueno, pues lo mismo pasa en la iglesia. Pero si la esposa del pastor es la esposa del pastor y es la líder de las mujeres. No hay pastoras, hermanos. En la Biblia jamás vienen. Hay diaconisas y hay líderes, por supuesto, pero no hay pastoras. Por el amor de Dios, hermanos, no cometan esas cosas ni crean en esas cosas que enseñan en pseudo cristianos para someter a las mujeres con el título de pastores. ¿Que la esposa del pastor tiene autoridad, hermanos? Por supuesto que sí. Pero no hay en las cartas de Pablo, en doctrina sana, y mucho menos en las cartas pastorales, ninguna instrucción de que haya pastores, sino que haya mujeres ancianas de bien que corresponden a las esposas de los pastores. Y también hay requisitos. Y muchas veces, hermanos, cuando no se cumplen estos requisitos, pues el Señor no llama a nadie. Así que es fundamental el comportamiento de las mujeres y de los hijos para que haya un llamado al pastorado. Aparte del pastor, el hombre tiene que cumplir ciertas características, 23 para ser exactas, nada más ni nada menos, para poder pararse en este lugar. Pero una de ellas, hermanos, la principal, es que Jesús sea su Señor, y de estas mujeres también. ¿Y qué es lo que pasa en nuestras casas? Si nosotros, hermanos, como líderes de casa, no tenemos la prioridad o la preeminencia de lo que el Señor Jesús dice que tenemos que hacer, pues eso es lo que van a copiar nuestros hijos. Y si tú un día por pura flojera,
porque según tú eres el hombre más trabajado de este mundo, como si fueras el único que trabajas, y no quieres venir porque estás muy cansado, hermano, ¿qué crees que le estás enseñando a tus hijos? Esto no es un juicio, no es una crítica, tómenlo con madurez, por favor, porque es para edificación. Tampoco es un regaño, hermano. ¿Qué crees que a mí no me da flojera venir los domingos? Pero se imaginan, hermanos, si el pastor no viene el domingo, qué testimonio, ¿no? Amén. Díganlo con confianza, porque es la verdad y es mi responsabilidad, porque a mí me va a llevar a cuentas el Señor por cada uno de ustedes, así que les tengo que llamar la atención. Amén. Porque esa es la autoridad que me dio Dios, no me la puse. Así que eso es parte de tener a Jesús como Señor. Yo acato y hago todo lo que el Señor Jesús me manda hacer, decir y enseñar a cada uno de ustedes. Y así yo les transmito esa obediencia, varones, que ustedes deben de transmitir a sus esposas e hijos. Y de esa manera, con sana doctrina, predicar a las personas que están afuera y a las familias que aún no reciben al Señor. El testimonio, hermanos, es importantísimo. Y el testimonio falla porque Jesús no es nuestro Señor. Solamente nos conviene que sea nuestro Salvador para salvarnos de ir al infierno, porque esa es la realidad. Solamente nos conviene. Y ahí en más, hermanos, pues ahí está el hermano Ricardo que haga todo. Para eso está, ¿o no? Y lo mandan a él. Y luego cuando las cosas salen mal en la iglesia, pues toda la culpa no es de Ricardo, es del pastor, ¿no? Y eso es una realidad. Es que el pastor, ay, es que el pastor, ay, es que si hiciera, ay, es que si no hiciera, ay, es que si enseñara, es que si no enseñara. Como si yo me parara aquí por mi voluntad, hermanos. Yo estoy aquí por voluntad del Señor, para hacer su voluntad, que es predicar el Evangelio y predicar las buenas nuevas y toda la doctrina. Y dice el Señor, enseñen todo lo que yo os he enseñado. ¿No dice así Mateo 18, 28, 18 al 20? Entonces aquí yo me paro para enseñarles todo lo que el Señor Jesús me ha enseñado a mí. Y así ustedes deben de transmitirlo a sus familias y a las personas que están afuera. Y a las personas que les compartas el Evangelio, hermano, tienes que dejarles bien claro: Jesús debe de ser tu Señor para que pueda ser tu Salvador. Y si no vienen por esta puerta y se sientan allí, quiere decir que no entendieron ese concepto y siguen sin ser salvos, porque recibieron a Cristo en un momento de emoción, pero cuando la emoción muere, se muere la salvación, porque la salvación no es por obras, es por fe, por una fe genuina de que Jesús es el Señor. Y para que sea tu Salvador, primero siempre debe de ser tu Salvador. Ahora, otra cosa muy importante que tiene que ver con el nombre de Jesús. En Isaías, capítulo 7, versículo 14, nos dice algo muy interesante. Vamos a Isaías, por favor, hermanos. Isaías, capítulo 7. Entendamos la profecía y veamos dónde se cumple, y vamos a tener también esta aclaración de si nuestro Salvador se llama Emanuel o se llama Jesús. Vean, hermanos, lo que dice ahí, Isaías capítulo 7, versículo 14. Por tanto, ¿están ahí? ¿Qué dice, hermanos? ¿Cómo, hermanos, lo iba a llamar? Pero no es lo que nos dice el Evangelio de Mateo en el capítulo 1, cuando dice en el 25, pero no le conoció hasta que dio luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. A ver, hermanos, ¿cómo era la profecía? Que le iba a poner ¿cómo? Emanuel. Pero María no le puso Emanuel, le puso Jesús. Ahora, aquí hay un error. ¿Alguien se equivocó? No, hermanos.
¿Por qué es importante esto que lo entiendas? Porque tienes que entender, hermano, que precisamente y entendiendo estos nombres del Señor Jesús, vas a poder comprender lo que significa el señorío de Jesús y tenerlo de una vez por todas, no solamente como tu Salvador, sino principalmente como tu Señor. Dice, hermanos, que le iban a poner Emanuel, pero ¿por qué María le puso un nombre diferente? Bueno, hermanos, este nombre, el nombre de Jesús, significa Jehová salva. Y ahí mismo en el Evangelio lo dice. La misma Biblia, hermanos, se responde a sí misma. No tienes que buscar libros, por ejemplo, uno muy famoso que por ahí venden, que dice cómo entender lo que la Biblia dice. ¿Y sabes por qué es un error comprar ese libro? Porque el Señor Jesús dijo que Él iba a dejar un consolador, el cual te iba a ¿qué? A enseñar las Escrituras. Y si tú acudes a ese libro, no le estás dando lugar al Espíritu Santo. Y si no le das lugar al Espíritu Santo, entonces quiere decir que no tienes a Jesús como tu Señor, porque Él es el que enseña la Biblia. Y vemos el domingo anterior que Jesús es el Verbo, amén, el Verbo de Dios. Así que, pues hermanos, aquí estamos viendo algo importante para comprender el señorío de Jesús. Jesús significa Jehová salva, o Jehová es salvación. Y ese es el nombre que la Virgen María debió ponerle a su hijo, y según la voluntad de Dios comunicada por el ángel Gabriel, que es el mensajero de Dios. Fiel a lo que Dios quiso, María le puso a su hijo Jesús, Jehová salva. Pero con esto en mente, hermanos, vemos que el nacimiento de Jesucristo fue así, según lo que nos dice el Evangelio de Mateo, del 18 al 21. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará al pueblo de sus pecados. Aquí está el significado del nombre Jesús. No tienes que recurrir a un libro para saber lo que significa el nombre de Jesús. Porque aquí mismo, hermanos, la misma Biblia te dice, te enseña lo que significa su nombre. Salvación. Jehová salva a través de Jesús. Y podemos decir, man, que María, como José, pues cuando estaba por nacer, recibieron de Dios por revelación el nombre del niño que estaba por nacer. Pero, hermanos, la profecía dice que le tendrían que haber puesto Emanuel. Pero esto es así, realmente. Tenemos que meditar sobre eso, porque no solo sobre el nombre que se debe dar al niño, en Mateo, el autor del Evangelio, sino que reconoce que este evento estuvo profetizado en el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías, donde hicimos la lectura, donde nos dice que en ese texto leemos que dice, del 22 al 23, dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que traducido es, ahí dice, ¿qué dice? Dios con nosotros. ¿Qué significa Emanuel? Dios con nosotros. Entonces, hermano, lo que estamos viendo aquí no es que se hayan equivocado de nombre, sino que el profeta estaba anunciando y profetizando precisamente
que iba de una virgen a nacer un niño que iba a salvar a los pecadores, a su pueblo, del infierno. Pero que ese niño, por su nombre, significaba que Dios estaba entre nosotros, que es Emmanuel, Dios en nosotros. Cuando tú recibes al Señor Jesús en tu corazón como Señor y Salvador, se cumple la profecía, que Dios está en nosotros. Y por eso el profeta decía, y este niño le llamarás Emmanuel, que significa, y Mateo lo dice, da el significado, Dios en nosotros. No es que se haya equivocado, sino que, hermanos, el nombre profetizaba lo que Jesús era e iba a ser, cumpliéndose la profecía en él. Dios en Jesús, y al recibir al Señor Jesús, Dios está en nosotros, y Jesús es el Señor y el Salvador de nuestra vida. Amén. Eso, hermanos, no debe haber ninguna equivocación, y tú lo debes de tener bien claro para que así lo transmitas a los demás, que Jesús, hermanos, está en nosotros. De hecho, hermanos, cuando vamos a predicar el Evangelio, ¿sabes por qué fracasamos? Porque no predicamos en el nombre de Jesús, predicamos en nuestras fuerzas y creemos que nosotros salvamos a las almas para el Señor. Quien hace eso, hermanos, es Jesús, y lo hace a través del Espíritu Santo, Dios en nosotros. No somos nosotros nadie, hermanos, para declarar nada. Por favor, otra doctrina equivocada: yo declaro, yo decreto. Hermanos, no somos nadie para declarar ni para decretar nada. ¿Sabías, hermanos, que ese es un concepto metafísico? El decir yo declaro, yo decreto. No, hermanos, eso no es bíblico. La Biblia jamás dice que nosotros podemos decretar, ni que podemos reprender. Eso jamás lo dice la Biblia. ¿Cómo no, hermano? Ahí dice que ustedes, le dijo a los apóstoles, ustedes pisarán y hollarán escorpiones, serpientes, echarán fuera demonios y bla, 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 bla. Sí, hermano, contexto. ¿A quién? A los apóstoles. ¿Ves que eso viene, que Pablo se lo dijo a las iglesias? No existe en ninguna iglesia, en ninguna carta de Pablo, hermanos, que nosotros podamos hacer eso. Y a ti te enseñan, hermanos, doctrinas de los evangelios, como si fueran aplicaciones para la iglesia. Tienes que entender, hermanos, que en tiempos del evangelio la iglesia no existía. Y por eso sacan de contexto pastores indoctos e inconstantes en el estudio de la Biblia y enseñan a grandes grace que tú puedes sacar demonios. ¿Quién te dijo eso, hermanos? Eso lo dice la Biblia. Jamás. Sacas demonios con el evangelio, pero no los sacas tú. Salen de esa persona cuando Cristo es Señor de esa persona en su corazón. ¿Entiendes el señorío de Cristo? Él es el que hace toda la obra. Nosotros no tenemos ningún poder de declarar, de decretar, ni de expulsar, ni de hacer exorcismos, de nada, hermano. Todo el poder viene del Señor Jesús a través del Evangelio. Y es la manera en que en ese poder, porque Él dijo, y recibiréis poder. ¿Cuál poder? El del Espíritu Santo. No en que hagas todas esas tonterías que se enseñan por ahí en otras iglesias. Y lamentablemente, hermanos, por esas cosas muchas personas no quieren ser cristianos. Ahí están locos, ahí hacen aquello. No, hermanos. Estamos muy, pero muy equivocados, y por eso me preocupo. Porque no entendemos el concepto, hermanos, de lo que es ni siquiera la salvación. Y ahí andamos, hermanos, sintiendo. ¿No te das cuenta, hermano, que cuando estos pastores
te dicen, tú puedes decretar, tú puedes declarar, tú puedes expulsar. No, hermano, escucha la voz de Satanás que te está diciendo, y seréis como dioses. Lo mismo que le dijo a Eva, ¿cierto? No, no es cierto. Si no sabe Dios que no moriréis, sino que el día de que comas de ese fruto seréis como dioses. Y ahí estamos, hermano, creyendo que nosotros tenemos el poder de hacer todas estas cosas. El poder, hermanos, viene del Espíritu Santo. Cuando las personas reciben a Cristo, es por el poder del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es quien llama, quien escoge a los que han de ser salvados. Y nosotros tenemos que predicar a toda criatura, pero el Señor es el que escoge, es el que salva, porque Jehová salva, Jesús es el que salva. Y cuando una persona es salva, Jesús está en ellos, Dios en nosotros. ¿Entienden la profecía? Por eso, hermanos, nosotros tenemos que tener bien claro este concepto y darle toda la honra y la gloria a Jesús. Cuando tú dices, yo decreto que sea sano, estás diciendo, no te necesito, Dios, porque yo lo puedo hacer solo. Pero no lo pueden entender. ¿Por qué? Porque les falta conocimiento. Y por eso el profeta Oseas dice, mi pueblo está siendo destruido porque les faltó conocimiento. Y se encierran, hermanos, en una muralla donde no permiten que entre doctrina nueva. Y es donde viene, hermanos, la enseñanza de los odres viejos y los nuevos. Donde dicen, no, en odre viejo no puedes echar vino nuevo porque se rompen. De hecho, esa es la doctrina. Y una persona, cuando está aferrada en una doctrina insana, convenientemente, no permite vino nuevo. Y cuando viene vino nuevo, se le funden los cables, no sabe qué hacer, a mí me enseñaron de otra manera, y se desaniman. No, hermano. Tienes que darle lugar al vino nuevo, porque es la voluntad de Dios. Y muchas veces, hermanos, creemos que sabemos todo, o que como me enseñó ese pastor, porque es muy famoso y su iglesia es muy numerosa, sabe más. ¿Estás seguro, hermano? Ve, hermanos, la misma Biblia lo dice claramente, por sus frutos los conoceréis. Y ahí está la evidencia. ¿Emoción o convicción? ¿Venimos a la iglesia por emoción o por convicción? Ahí está la diferencia de tener a Cristo dividido, ¿verdad? Pues es que los bautistas ni aplauden, ni brincan, son bien aburridos, no tienen el espíritu, no arden. Pues sí traigo agruras, pero no sé a qué se refieren con arder, ¿verdad? Ahora otra doctrina equivocada, hermanos, que tiene que ver con esto, ¿verdad? Junto con pegar. En la Biblia, hermanos, jamás menciona que en los últimos días vaya a haber, ¿cómo le llaman? Un avivamiento. Disculpen, hermanos, yo he leído la Biblia entera muchas veces, nunca he encontrado eso. Lo que sí dice, hermanos, es que viene una apostasía, y es lo que sí se está viviendo. ¿O por qué creen que hay lugares vacíos? Personas fieles están negando la fe en el Señor Jesús. No, pastor, hay que orar por un avivamiento, hermanos, eso no viene en la Biblia. ¿Que debemos orar? Claro que sí, hermanos. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Orar por un avivamiento o predicar el Evangelio? Predicar el Evangelio, hermanos. Y es lo que no hacemos. Por más, hermanos, estudios que se les dan, por más enseñanzas, tienen hasta un diploma, un reconocimiento algunos de ustedes. ¿Y dónde están? ¿Están edificados sobre el fundamento bíblico los que han sido discipulados conforme a las enseñanzas de esta iglesia? Y ni un alma llevan después de tantos años, pero sí exigen
si juzgan, si critican, pero no están haciendo nada. O lo poco que hacen, creen que es un intercambio de favores con Dios. ¿Recuerdan el viernes? ¿Creen que Dios trabaja para nosotros, hermanos? Si yo vengo a la iglesia, el Señor me tiene que colmar de favores. Ay, hermano, tú eres quien necesitas venir a la iglesia. No necesita Dios que vengas. Dios no te necesita. Nosotros necesitamos a Dios. Amén. Así que quitémonos todas esas marañas, hermanos, y maduremos en la fe. Dejemos de apestar a pañales con el perdón de la palabra, porque así lo dice la Biblia también. Y no dice así: debieras de ser ya maestros, pero cuando sois niños tenemos que volver a los rudimentos. La salvación, el infierno, el cielo. Cuando eso, hermanos, es de kindergarten en el discipulado bíblico. Tendríamos, hermanos, que estar hablando aquí de cosas, alimento sólido. Y luego, hermanos, les enseño profecía para que se motiven y no pasa nada. ¿Cuál es la señal? Que no disciernes lo que es la profecía. Y Jesús, hermanos, es el Señor de las profecías. ¿Quién le reveló a Juan, el apóstol, el Apocalipsis? Jesús, en la isla de Patmos. Y él dijo: bienaventurado el que lee las profecías de este libro. Pero las lees, hermanos, se las enseño y tu vida no cambia ni un ápice. No hay obediencia, no hay evangelismo, no hay compañerismo, no hay puntualidad. ¿Es Jesús de verdad tu Señor o solamente tu Salvador? ¿Emmanuel está en ti o solo Jesús? Dos funciones, dos nombres, pero no son separadas. Dios, hermanos, debe de estar en nosotros, porque se supone que somos hijos de Dios. Amén. Y se supone que debido a eso Jesús es mi Salvador. Si no existe ese concepto en mi vida, hermanos, pero no por labios, sino por hechos, hermanos, perdónenme, pero si tienes toda la autoridad y toda de dudar de tu salvación, porque esa es la realidad. Y es lo que tenemos que evitar, y es lo que me preocupa. Jeremías 3, no lo busquen, habla de los... Es que es un libro muy famoso de una religión, ¿verdad? Que siempre te la dan, porque según ahí te están advirtiendo que se viene el fin. ¿Usted sabe cómo se llama ese libro? Que dan los testigos de Jehová. Sí, lo saben, no es muy famoso, Atalaya. Bueno, el Atalaya es algo bíblico. Pero un atalaya, hermanos, es un vigía que está en la torre más alta y avisa del peligro. Cada pastor, hermanos, debe de ser un atalaya. Y si yo veo el peligro de que el pueblo de Dios, por falta de conocimiento, está siendo destruido, yo tengo que avisarles. Y les tengo que mostrar en dónde está el peligro. Y mucho del peligro, hermanos, está en la falta de conocimiento, en que vienen, hermanos, con doctrinas equivocadas. Y vienen a buscar al Señor Jesús por las razones equivocadas. Y toda su vida han vivido un cristianismo de la manera equivocada, creyendo, hermanos, que como cuando pertenecías a la religión popular, y ya saben de cuál me refiero, ibas cuando querías, y aún ahí saliendo de la dichosa misa, pues tu vida seguía como si nada, ¿verdad? ¿Y quién te ha enseñado que en el cristianismo es así? Entonces, hermano, te das cuenta cómo sí dividimos a Cristo. Oye, Señor Jesús, mi Salvador, amén, gloria a Él. Y Él te dice, me llama Señor, Señor, pero no haces lo que digo. Y ese es el problema. Y esa es mi preocupación. Porque vemos, hermanos, que no pasa nada. Y año tras año se les predica el Evangelio, nada. Tristísimo, lamentable, decepcionante y frustrante. Y aún así nos quejamos.
y exigimos. Pero Emmanuel, hermanos, debe de estar en nosotros no solamente para conveniencia, sino para obediencia, porque nos debemos a Él. ¿Con qué le podemos pagar, hermanos, al Señor Jesús todo lo que hizo por nosotros? Con nada, hermanos, absolutamente con nada. Lo único que Jesús pide a cambio, hermanos, es que prediquemos el Evangelio. Él viene, hermanos, el día, Mateo 28, al final de los Evangelios, cuando Él resucitó y se aparece a sus discípulos, Él bien pudo haber dicho: a ver, hermanos, me van a hacer esto y aquello, porque yo morí por ustedes, con toda autoridad, ¿cierto? Pero no. ¿Qué fue lo único que dijo? Y dijo: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Y qué dijo que hiciéramos? Por tanto, id y hagan discípulos, y bautícenlos, y enséñenles. Y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Pero no estamos haciendo eso, hermanos. Y tenemos que ir, y tenemos que hacer, y tenemos que bautizar, y tenemos que enseñar. Y eso, hermanos, es para todos y cada uno de ustedes, principalmente para los varones. Ay, es que a mí no se me da eso. Bueno, hermano, es que no es optativo, ¿verdad? No es opcional. La Biblia dice que si el Señor te llamó a ti como varón y líder de una familia, pues lo tienes que hacer. Y si tu cónyuge no está contigo porque es incrédulo, bueno, pues la estafeta se te pasa a ti, mujer. Y tú debes de guiar a tu familia a la fe, con toda autoridad. Y debes de enseñar conforme al Señor enseña y manda, no conforme a la conveniencia para caerle bien a las personas. Es como el Señor nos está diciendo. Meditar en eso, hermanos, es fundamental. Ese niño llamado Jesús conjugaría lo divino con lo humano. Ese niño será Dios en nuestra naturaleza, Dios en carne. Solo así, hermanos, se puede cumplir el significado del nombre de Jesús: Jehová salva o Jehová salvación. Como hombre, Jesús está en capacidad de morir por otros hombres. Como Dios, su sacrificio tiene alcance infinito, de modo que es eficaz para el perdón de pecados de todos los hombres. Y podemos entonces perfectamente decir que Jesús cumple lo que se profetizó en Isaías por cada uno de nosotros. Además, hermanos, ¿quién es Jesús? Jesús, hermanos, un solo nombre, Hechos 4:12. ¿Qué tienes que hacer para predicar? No hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en que podamos ser salvos, dice Hechos 4:12. Ningún santo, hermanos, inventado por los humanos, ninguna virgen, un solo nombre que es sobre todo nombre, Jesús. 1 Timoteo capítulo 2 versículo 5, un solo mediador, un solo intercesor. Hermano, por favor, por el amor de Dios. Casi me dan ganas de lo que hacen los maestros en las clases. A ver, clase, repitan conmigo. Los muertos no interceden por mí. Ay, abuelita, cuídame por favor. ¿Entienden a lo que voy? Nadie, hermanos, que haya fallecido puede interceder por ti, porque están muertos. Amén. Así que quítate esas marañas de andar pidiendo a un muerto. No estoy diciendo que no los ames, o que no, hermanos. No le pidas. ¿Cuántos mediadores hay? Uno. Y se llama Jesús. Un solo sacrificio, Hebreos 10:12. Porque no queda otro sacrificio dado para los hombres, porque se presentó el sacrificio perfecto. Jesús fue el sacrificio perfecto, el único que cumplía con las expectativas de Dios para perdón de los pecados. Jesús, nadie más. Ningún mártir de la Biblia, ningún mártir de los que inventan por ahí, de San quién sabe cuántos, de Santa María la Redonda, ni ninguna virgen, ni el más famoso de todos, ¿verdad? El que representa el amor, ¿cuándo es?
¿San quién? San Valentín. Ay, hermano, es un mártir del amor. Nadie está en contra del amor, pero es una fiesta pagana, ¿sabes? ¿Cuánto nos hace falta conocer, verdad? Juan 14:6, un solo camino. Hebreos 14:12, perdón, Proverbios 14:12. Hay muchas personas que creen que hay muchos caminos para llegar a Dios, muchas religiones, muchas maneras. No, hermano. Dice Proverbios 14:12 que hay caminos que para el hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Así que mucho cuidado con andar creyendo otros caminos. Juan 10:9, yo soy la puerta, y que por mí entrare, dice ahí, será salvo, y saldrá y hallará pastos. Así que Jesús, hermanos, es todo lo que necesitamos. No necesitamos nada más. Y por cierto, aprovecho, hermanos, para sacarlos de su error. Por favor, todos pongan atención atrás, que les gusta compartir imágenes en los grupos. Ninguno de estos es Jesús. Por favor, hermano, deja de compartir imágenes supuestas de Jesús, porque estás cayendo en idolatría, estás dando mal testimonio y estás ofendiendo el señorío de Jesús. Y ya les he dicho muchos de esos. ¿Cuál es el peor de todos? Y lo voy a volver a decir, porque parece que les entra por aquí y sale por acá. Ese tipo es el amante de Leonardo da Vinci. Lo dibujó como si fuera Jesús. Y todo el mundo aquí lo conoce como el Sagrado Corazón de Jesús. No, hermano, no puedes comparar al Señor y Salvador con un homosexual. ¿Te das cuenta de la aberración que estás haciendo? Te enseñaron mal. Pero de ti, hermanos, el problema es que no quieras salir de ahí. La misma Biblia enseña que al deseado lo harán hermoso. Pero no es así, ¿verdad? Y ahí mismo dice Hechos 17:19, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, a plata o piedra, escultura de arte, de imaginación de hombres. Todos esos, hermanos, son imaginación de hombres. Jesús no estaba así de ninguna manera. Si nosotros vamos a la arqueología, inclusamente tendríamos hasta un hombre no agraciado. Y así lo dice la Biblia. Lo haré no agraciado, por no decir otra palabra, para que no lo deseen de otra manera. Ese es el problema, hermanos. Ese realmente es el problema de falta de conocimiento. Así que mucha gente ve el cristianismo como asistir a la iglesia solamente, la celebración de liturgias o de rituales, el no cometer ciertos pecados. Pero eso, hermanos míos, no es el cristianismo. El verdadero cristianismo es una relación personal con Jesús. Aceptar a Jesús como tu Señor y tu Salvador es poner tu fe y tu confianza personalmente en Él. No recuerdo en qué día de la semana, si fue en esta o en la anterior, les mandé una imagen donde les decía que Dios no es abuelo. Dios es Padre. ¿Qué quiero decir con eso? Que si tus hijos no reciben a Jesús, se van a ir al infierno. No creas que porque Hechos 16 dice, serás salvo tú y tu casa, quiere decir que tu casa es salva solo con que el varón reciba a Cristo. No, hermano, eso no dice la Biblia. Y muchos sacan de contexto por conveniencia, ¿verdad? Porque les conviene que Jesús sea el salvador de mi casa. No, hermanos, eso no dice. Eso dice ahí en el contexto que si el varón recibe al Señor como su Señor, va a vivir un cristianismo correcto y va a enseñar que Jesús es el Salvador y Señor de su vida, y que debido a eso su familia va a aceptar a Jesús como Señor y Salvador, y entonces sí va a ser salvo a su casa. Eso, hermanos, es la doctrina correcta y es lo que enseña Hechos 16. No lo que muchas veces queremos entender por
conveniencia. Nadie, hermanos, es salvo por la fe de otros. Y eso se lo repito muy seguido a mis hijas. Nadie es perdonado por hacer ciertas obras y nadie es escuchado por pedirle que ore a otros por mí. El único camino para ser salvo es aceptando personalmente a Jesús como su Señor y su Salvador, confiando en su muerte y en su resurrección. Porque Él pagó por mis pecados, no solamente por el de mis papás o por el de mi cónyuge, y que tenemos la resurrección como garantía de la vida eterna. Hermanos, Jesús es tu Señor y tu Salvador. Y aquí, hermanos, es donde debes de gritar con convicción: amén y amén. Y solo se escuchan unos cuantos. ¿Entendemos, hermanos? Así que, hermanos, ¿cuál es mi preocupación? Que sigas creyendo, hermano, que tienes el cristianismo perfecto, o que vives perfectamente tu vida cristiana cuando Jesús no es tu Señor. Y que basta con que vengas, escuches, salgas a trabajar y llegas de tu vida un papalote, tus palabras no dejan de cesar, malas palabras, no dejas de consumir alimentos y estupefacientes y cosas por el estilo, y no pasa nada. Y creemos: yo soy cristiano. ¿Entiendes lo que estás diciendo? Cristiano es un gentilicio que significa Cristo pequeño o que somos de Cristo. Amén. Y un cristiano es un representante de Cristo en la tierra. ¿Lo estás representando? El domingo nos congregamos. Si Cristo estuviera en la tierra, ¿crees que faltaría una congregación? No es juicio, no es ataque. Cada quien tiene sus razones. Pero digo, ¿crees que faltaría? ¿Crees que en el grupo de oración refutaría o estaría impuntual? No. ¿Crees que iría a trabajar impuntual de mala gana? No. ¿Te das cuenta, hermano, entonces cómo es posible que tengamos dividido a Cristo en nuestro corazón? No porque Él esté dividido, sino porque nosotros lo dividimos por conveniencia. Y es aquí, hermanos, donde quiero terminar. Cristo, hermanos, no está dividido. Lo dividimos nosotros, porque no queremos aceptar su señorío. Solamente queremos aceptarlo como Salvador, pero no como Señor. Porque si lo aceptara como Señor, tendría que obedecerle. Amén. Así que, hermanos, esa es la razón. Esa es la razón del por cual estamos aquí. Porque obedecemos por lo que el Señor hizo por nosotros en la cruz. Venimos por fe y por agradecimiento, no por un intercambio de favores. Y eso es algo que debe de cambiar nuestras vidas. Y cuando entendamos esta parte, hermanos, maduraremos y entenderemos entonces lo que es el Evangelio de verdad. Porque tristemente, después de muchos años, el Evangelio se le tiene que enseñar a los evangelizados y no a los que no conocen el Evangelio. Pero bueno, la Biblia dice que Pedro y Pablo decían: yo por eso no dejaré de recordarles siempre las mismas cosas, aunque estén en la verdad presente. Así que, mis amados hermanos, ¿qué más es Jesús? Jesús tiene 5 nombres. Lo vamos a ver el próximo domingo, porque esos nombres tienen autoridad y un propósito en cada uno de nosotros, en nuestras vidas. Así que, hermano, la cita es con tu Salvador, o la cita es con tu Señor y tu Salvador. Eso solamente lo decides tú. Cierra sus ojos, hermanos, vamos